buenos días. Ayer Pedro Sánchez dio una entrevista en la de radio La SER y fue prácticamente la entrevista que había dado ayer en Radio Televisión Española. Y una de las palabras más repetidas fue la del fango, o sea, que es contrario a él, lo llama maquinaria del fango. Maquinaria del fango que va contra la democracia, llama democracia una cosa que es su propia democracia. Una dictadura, para dejarlo más claro. Pedro Sánchez, y lo que no sea como él quiere es maquinaria del fango. ¿Qué maquinaria del fango? Pues lo que hagan las instituciones judiciales, la que hagan determinados partidos políticos, pues esto lo llama la maquinaria del fango, que le buscan verdad en la democracia española, no exactamente la democracia española, sino su propia democracia. De hacer, pues como ya os dije en vídeos anteriores, el asalto al poder judicial y asalto al poder, a la prensa y a las televisiones. Fijaos una cosa, cuando ocurrió lo de la guerra, pues Pedro Sánchez impuso la censura a estos medios informativos como RT o como Sputnik. Entonces, fijaos que en RT Sputnik es donde adquiría de Rusia. Las informaciones las veis, por ejemplo, del ministro de Exteriores, del ministro de Defensa, o incluso lo que dijera el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Rusia tiene su puta. Si hay una guerra en Ucrania, me interesa saber cuál es la opinión de los rusos, cómo ven la guerra de Ucrania. Entonces esto a Pedro Sánchez sabe que se conocía. Por eso impuso una que en España no se pudiera ver Sputnik, RT. Ahora aquí en España quiere hacer lo mismo. Hay algunos medios informativos que son muy críticos con Pedro Sánchez porque dicen las verdades. Por ejemplo, El Debate, El Objetivo, El Confidencial, son de los más críticos contra Pedro Sánchez y mira de buscar alguna manera de censurarlos, de cerrarlos, con la excusa de que estando esa maquinaria de esta famosa maquinaria de fango. Fijaos, de prensa también hay, por ejemplo, prensa de derechas, O Diario, El Mundo, por ejemplo, o La Gaceta, que está muy próxima a Vox. Pues en esta prensa también quiere poner límites, porque fijaos bien que cada prensa digital también tiene sus medios televisivos. Pedro Sánchez dice que estos medios de comunicación los llama pseudo medios, pseudo como aquellos, porque no los considera medios de comunicación, como ya lo había dicho pues en la entrevista a Radio Televisión Española de hace 2 días y en la entrevista en la cadena de Radio SER de ayer. No los considera medios de comunicación, es decir que todo lo que no sea afín a él, pues esto lo considera maquinaria de fango. Vamos a ver, ponerle denuncias que a uno le guste, maquinaria de fango, destruir pantanos, maquinaria de fango, no sé, hablar de la inmigración, cuestionar la inmigración, maquinaria de fango. Algún grupo político que exponga sus ideas y no le guste a Pedro Sánchez, maquinaria de fango. Esto para Pedro Sánchez es la maquinaria de fango y esto pues lleva a que la sociedad española quede aún más polarizada. Aquel mito de las dos Españas pues lo está reavivando. En España tuvimos una guerra civil que fue una guerra muy complicada con diversidad de ideas que se mataban unos contra otros, por una causa, por otra causa, no se respetaban. Se querían implantar dictaduras de derechas o de izquierdas. Y esto es lo que llevó a la guerra civil, esta intolerancia. Y ahora Pedro Sánchez está llevando también a otra intolerancia, con la excusa de la maquinaria del fango. Está reavivando las dos Españas. Y él quiere crear un muro de contención contra Vox, contra el Partido Popular y contra cierta prensa, cierta televisión, ciertos influencers de las redes sociales que no sean de su gusto, que sean contrarios a él. Esto es lo que pretende hacer Pedro Sánchez, es decir, abrir una especie de cordón sanitario. La idea del cordón sanitario era en principio contra Vox, lo que él llama la ultraderecha, aunque ahora también la incluye dentro de esto que llama la maquinaria del fango. O sea, busca dividir la sociedad española,
que de hecho ya está dividida, las dos Españas, pues tiene que haber para Pedro Sánchez una sola España, la España de Pedro Sánchez, y el resto de la España no cuenta. Fijaos una cosa, había habido una guerra civil y cuando murió Franco, pues las diversas ideas políticas se habían puesto de acuerdo para redactar una constitución, que es la actual constitución, una constitución pues que fue con mucho consenso, y gracias a esto se pudo llegar a una concordia. Fijaos una cosa, ciudadanos, las personas somos distintas, hay diversidad de ideas, hay pluralidad ideológica, igual que hay pluralidad de religiones, pluralidad de ideas políticas, pluralidad de conceptos. Entonces esto lo tenemos que respetar. Respetar esto es libertad de expresión. O sea que el gobierno tiene que acostumbrarse a las críticas, reconocer que en algunas cosas no tiene razón. Por tanto, no debe de poner límites a ningún tipo de información. No poner estas excusas que dice Maquinaria del Fango. Le pone una denuncia a su mujer. A él le parece que esto es incorrecto, porque es su mujer, que su mujer es intocable. No. Todo el mundo es igual ante la ley. Y el que comete un delito tiene que ser juzgado, se tiene que pronunciar la justicia. Tiene que haber esta separación de poderes. Si la mujer de Pedro Sánchez ha delinquido, pues le corresponde pues la correspondiente penalización que le toque. No se le puede considerar una persona intocable. Por tanto, no se debería emplear esta palabra maquinaria de fango. ¿Qué maquinaria de fango? Todo el mundo tiene derecho a denunciar, todo el mundo tiene derecho a usar la justicia, todo el mundo tiene que tener sus razones, tiene que ser escuchado y tiene que ser respetado. Ideas políticas, pueden haber diversidad de ideas políticas, diversidad de partidos políticos con diversos programas, con diversos planes, y eso se tiene que respetar y se tiene que dar a conocer ante el público. Y las informaciones se tienen que poder contrastar. ¿Quién es la opinión de este partido político? ¿Cuál es la opinión del otro partido político? Este medio de comunicación, ¿qué punto de vista tiene? El otro medio de comunicación, ¿de qué otro punto de vista lo tiene? Esto tendría que llegar a conocimientos de todos, como os decía acaso, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania. La censura, la prohibición de ver Sputnik y RT, pues no nos enteramos del punto de vista de Rusia. Y es posible pues que los rusos tengan sus razones, pero tenemos que poder conocerlo. Entonces vamos a una deriva peligrosa, porque Pedro Sánchez nos está llevando a una dictadura, poniendo límites, haciendo un espacio donde solo caben los que él quiere, y todos los demás quedan excluidos. ¿Qué tan dura puede ser posible con la excusa de la maquinaria del fango? Claro, maquinaria del fango, hay cosas que pueden ser verdad y que no puedan ser, y hay cosas que no son verdad, pero esto, si hay esta libertad de expresión, no hay esta censura, las cosas sean ciertas o sean falsas, ya fluyen por sí mismas. La gente ya se va enterando, la gente normalmente no le gusta que le mientan. En donde hay bulos de verdad, en donde hay pues mentiras, rumores falsos, pues la gente ya se acabará enterando. Y también se irá enterando de qué medios de comunicación son los más serios, los que informan de verdad, los que informan de una manera objetiva. Esto ya la gente ya irá viendo, porque es un libre mercado de la información, por decir algo, sin ningún tipo de censuras, sin ningún tipo de limitaciones. Maquinaria de fango, cada cual con su libertad de expresión diga lo que quiera, sea verdad o sea una historia creada. Y esto me parece bien, pero fijaos una cosa, ahora Pedro Sánchez solo quiere el aparato de propaganda que a él solo le interesa. Ahora tenemos una inteligencia artificial y pues una inteligencia artificial se puede programar pues presentando, por ejemplo, y fijaos una cosa, en YouTube hay muchos influencers que tienen su propio canal que hablan de diversidad de temas, por ejemplo de temas políticos o de temas sociales, y tienen muchos seguidores y muchas visualizaciones. Pues ahora con la inteligencia artificial se puede crear un influencer solo como una foto. Se puede crear un influencer que hable del tema que a uno le interese. Solo tienes que programar a inteligencia artificial, decirle, mira, quiero que hables de estos temas, añadiendo estos detalles y eliminando estos otros detalles. Entonces puedes estar creando un programa pues de propaganda que te sea favorable, y esto es lo que puede hacer el gobierno, la dictadura de Pedro Sánchez, con la ayuda de una inteligencia artificial, y todo lo demás, lo que él llama la maquinaria de fango, pues va a quedar completamente excluido. Y también buscar una manera para que la gente no se dé cuenta de que este
este influencer que se ha creado con inteligencia artificial, se va a crear otra inteligencia artificial para que parezca que no ha sido generado por inteligencia artificial. Pensad, por ejemplo, que ahora OpenAI, el creador de ChatGPT, está creando también un creador de vídeos. La inteligencia artificial ya puede crear imágenes, pero la inteligencia artificial va a crear vídeos también. Se está desarrollando el programa Sora y no falta mucho que se podrán crear unos vídeos tan perfectos y exponiendo una serie de temas con tanta perfección, con casi tanta exactitud, que no sabremos si ha sido por inteligencia artificial o ha sido de verdad. Y a esto nos encaminamos en el futuro. Por tanto, esto de que ahora Pedro Sánchez quiera poner límites a la libertad de expresión, quiere imponer una censura favorable a él, pues esto ya no tiene sentido, porque va a haber una inteligencia artificial que va a crear todo tipo de contenido y no sabemos si es verdad o si es mentira. Y tendrá que competir con los auténticos, pues, divulgadores, de creadores de contenido, los que somos humanos y no las inteligencias artificiales que lo puedan crear, porque el futuro es esto, tenemos que estar muy preparados. Yo creo que a lo largo esto debe pretender censurar, eliminar medios de comunicación, meterse con la justicia para que no haga justicia, sino que sea un instrumento del dictador camuflado que es Pedro Sánchez. Pues esto es como poner puertas al campo. Siempre habrá una resistencia que estará formada por esta disidencia contraria a Pedro Sánchez y a su manera de llevar la sociedad de esta manera dictadura y que piensa continuar presentándose a las próximas elecciones. Claro, si Pedro Sánchez acapara todo el poder, tiene en sus manos el poder judicial, tiene los medios de información, tiene mucha ventaja a su favor, pero no tenemos que consentir que vaya por este camino, porque habrá mucha falta de libertad, mucha gente va a ser perseguida, influencers de las redes sociales o de las plataformas como YouTube, pues webs de periódicos, canales de televisión van a ser perseguidos. Y venga a saber lo que nos va a hacer, porque en Venezuela, ¿qué ocurre? A los que los están persiguiendo, pues los tienen a la cárcel o los tienen probados de muchas libertades. Y esto da igual ahora que tenéis elecciones. No votéis al Partido Socialista. Y tampoco el Partido Popular, porque el Partido Popular es lo mismo que el Partido Socialista. Aprovechar las elecciones que tenéis delante y apostad por estos que están por las libertades. Recordaros que hubo una guerra civil, que hubo las dos Españas, que se reconciliaron, que lograron elaborar una constitución, que es la actual constitución, que reconoce la libertad de expresión y está en contra de la censura. Pues no dejemos que Pedro Sánchez pues incluso llegue a cambiar la constitución poco a poco y haga una constitución más a su gusto, en la que él puede ser un dictador y pueda tener todos los poderes y excluyendo a todos los demás. No tenemos que consentir que se puede llegar hasta aquí. ¿Y cómo lo podéis evitar? Pues votar a partidos alternativos. Por ejemplo, para Pedro Sánchez, tocar el tema de la inversión inmigrante es la maquinaria del fango. Que le den ideas contrarias para las que él está, esto es maquinaria de fango. Ponerse en contra de los funcionarios, meterse con las pensiones, meterse con la inflación, meterse, por ejemplo, con cuestionar las vacunas COVID, ¿van bien o no van bien? ¿Crean efectos secundarios o no crean efectos secundarios? Cuestionar esto es maquinaria de fango. Todo lo que sea lo contrario lo llama a llamar maquinaria de fango. Y no es otra cosa, esta excusa que da, que es privarnos de las libertades, de que seamos menos libres. Pues no podéis consentir esto. Por eso tenéis que estar consciente en la situación en la que estamos ahora en España, una situación muy seria, muy peligrosa. Como había dicho José María Aznar, estamos en una situación peligrosa por lo de asalto al Poder Judicial y asalto a los medios de comunicación. Por lo tanto, ¿qué tenéis que hacer? No votéis Partido Socialista, no votéis a todos aquellos que apoyan a Pedro Sánchez. Y como os he dicho antes, votar partidos alternativos. Votar a Vox, votar a Vichy Pérez, votar al Frente Obrero si sois de izquierdas, pero yo, los del Frente Obrero que son comunistas, para mí el comunismo lo veo como una dictadura. Apuesto más por partidos de las libertades. Por ejemplo, Vox, que está contra la Agenda 2030, que está contra los impuestos, la subida de impuestos, que está contra la invasión inmigrante, que está contra la delincuencia. Pero para Pedro Sánchez, tocar estos temas es maquinaria del fango. ¿No lo entendéis? No votéis a los socialistas, no votéis a Pedro Sánchez,
que ahora lo podéis hacer, porque tenéis elecciones catalanas y elecciones europeas. Bueno amigos, pues para que tengáis claro lo que es esto que dice Pedro Sánchez, la maquinaria del fango, no dejéis de engañar, porque la auténtica maquinaria del fango es él mismo, que nos quiere privarnos de las libertades, que no quiere que nos podamos informar bien, y esto no es libertad. Bueno amigos, pues que tengáis un buen día, un 1 de mayo, que aquí en Cataluña ha sido días de lluvias, sigue siendo nuboso, sigue habiendo riesgo de más lluvias, y bueno, esperemos que esta lluvia en Cataluña acabe ya con el problema hasta de la sequía. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo, adiós, y que tengáis muy buen día. Adiós amigos.